Mi nombre es Ramón Armada, soy una persona con discapacidad orgánica. Yo tuve un trasplante de riñón hace ahora mismo unos 7 años. Mi nombre es Rocío, yo trabajo en Ilunion Hotels, en el departamento de marketing, tengo una discapacidad visual severa. Soy Natalia, tengo un cáncer, unos tumores que he sido operado varias veces en las rodillas. Nos hemos embarcado en Ilunion Hotels en un nuevo reto, que es participar en la Spartan Race. La Spartan Race es una carrera de obstáculos. Poder realizar este tipo de carreras, pues a mí me motiva mucho saber que puedo hacer lo mismo que los demás. Es una carrera de obstáculos que lo que te está diciendo es cómo tú puedes en tu vida también ir superando esos obstáculos. Y algunos, como yo, que no tenemos ningún tipo de discapacidad, vamos a hacerlo con un antifaz, simulando una persona ciega. Mi nombre es Víctor López García, tengo 40 años, trabajo en el office, que es fregar platos y sartenes y lo que sea. Mi malformación es una malformación arteriovenosa. Fue en Villalba en una velada de boxeo. Yo salí un momento de la velada de boxeo y bueno, me caí de frente. El médico me ve, me dice que por favor que no me vaya muy lejos, que me tiene que seguir diciendo cosas. Bueno, y nos cuenta que tengo una malformación arteriovenosa, que es lo que ya he contado. Tengo 37 años, estoy muy bien en mi trabajo, era pintor, llevaba mi empresa, tenía 5 operarios, tengo una mujer, un niño. Joder, me está diciendo el médico este que a lo mejor de esta no salgo, tío. Uf, no jodas. Bastante tiempo en la UBI. Por fin consigo andar, pero consigo andar pues por mis narices. Yo le digo constantemente a mi cerebro que tío, que yo no me puedo quedar así, tío. Que yo no me puedo y empiezo pues a hacer un poco así, las manos, pin, a lo mejor el pie, pin, que siempre tienes que tirar para adelante, que nunca sabes dónde va a estar el chip que te va a hacer levantar. Siempre hay algo en tu interior que, no sé, que puede con todo, ¿sabes? Hay que encontrarlo. Tú eres tú, él es él, cada uno tiene su cosa en su interior, ¿sabes? Lo que me ha pasado es una desgracia muy gorda, pero a la vez yo creo que me ha venido muy bien. Soy todavía más fuerte que antes. Antes que era boxeador y todo lo que quieras, es una fuerza. Me llamo Natalia, ahora trabajo en la oficina de Ilunion Hotels. Los tumores que tengo yo en las rodillas fueron progresando a lo largo de toda mi vida. Cuando era pequeña me he dado cuenta de mi enfermedad a los 7 años de edad. Entonces me sentía yo muy extraña, como siempre preguntaba por qué me pasa esto a mí y al resto no. Pero nadie sabía contestarme. Y lo único que hacer es operar y quitar, es como un árbol y ir quitándole pues por los lados. Estuve escondiéndome de la gente. Me daba vergüenza, me daba corte. Yo me sentía rara, diferente a los demás. Me ayudó mucho el superar el miedo, el hecho de llegar aquí, el hecho de estar yo sola y tener que afrontar a todo yo sola. ¿Por qué? No había nadie detrás ni para protegerme, ni para acogerme. Ya no me daba importancia a lo que se me ve en las rodillas o no se me ve, me daba igual, pero ya con edad. Y supe vivir con esto. Antes no podría, antes quería deshacerme de ello, pero al entender que no se puede, entiendes, aprendes a vivir con lo que tienes. Mi nombre es Rocío y bueno, mi historia no es muy diferente de la de cualquiera de mis compañeros con discapacidad. Yo
Tengo una discapacidad visual, que es una discapacidad congénita, nací muy prematura y esto me provocó problemas en la retina, especialmente en uno de los ojos, que tiene ambliopía y apenas ha visto nunca. Sin embargo, bueno, el otro de los ojos sí ha conseguido ver un poquito y es con el que, bueno, digamos que me he ido desenvolviendo hasta el día de hoy. Sin embargo, bueno, pues es un problema degenerativo y poquito a poco pues he ido perdiendo más calidad de visión, que implica pues un poquito de pérdida de calidad de vida, hasta que finalmente pues aterricé en Ilunion Hotels hace año y medio casi y caí en el departamento de marketing y de momento pues aquí estamos. Sí se hace más duro cuando eres pequeño, cuando eres un niño sí te sientes distinto. Sobre todo porque a mí nadie me había puesto la etiqueta. Cuando yo era niña nadie me dijo tú ves menos por tener una discapacidad o eres discapacitada. No, yo simplemente sabía que uno de mis ojos no veía y que el otro veía poco. Y para mí eso era lo normal. Era, yo hacía las cosas y para mí el mensaje era, bueno, si es que tampoco contábamos mucho contigo, entonces lo que hagas siempre estará bien, porque, bueno, no esperábamos mucho de ti, digamos. Entonces, ese mensaje de, si para lo que tú puedes, pues ya bastante es. Ese mensaje que te dan, para mí hubiera sido más fácil si le hubieran puesto nombre. Sí, te fortalece, pero te termina cansando. Es como, ¿por qué piedras en el camino? Es a cada paso, pum, y me tropiezo, y más tropiezos. Yo sí, lo veía así. Además, tuve más problemas aparte de la discapacidad. Tenía una enfermedad bastante grave que he conseguido curarme hace muy poquito y me condicionó, pero no me arrastró. Aprendí más de lo que esto consiguió, digamos, lastrarme. Darte las manos, baja los pies un poquito más. Miedo, da miedo. Miedo de altura, falta de fuerza y al principio parece que no se puede, que es imposible. Nerviosa, es que no puedo decir otra cosa, la verdad es que sí que estoy un poco nerviosa y bueno, según se vaya acercando iremos viendo. Tranquila, tranquila, venga ahí. El problema es hacer el impulso. Una, dos, y ahora vas a barra en horizontal, ahí. La sensación de altura te provoca un terror que se te viene de golpe. Solo de pensar que esto es un poco la vida de ciertas personas que tienen algún tipo de dificultad y que es a lo que se enfrentan todos los días, pues te hace un poco sacar fuerza de flaqueza, ¿no? Y va a ser el domingo, va a ser especial, porque la voy a correr. Yo hace 3 años no podría hacer nada. Y ahora voy a correrla. Y aparte voy a pasar por debajo de los pinchos, voy a saltar, voy a correr. Vamos, todo lo que me decía el médico que no lo iba a hacer, lo voy a hacer. La carrera no sé si la vamos a terminar, sinceramente.